Bueno, ya en las clases pasadas vimos lo relacionado a los conceptos teóricos de historia de las religiones. Ya vimos términos como mito, rito, magia, diferentes tipos de magia, diferencias y similitudes entre magia y religión. Ya vimos lo referente al término entre religión y otras actividades humanas que tienen ciertas similitudes a pesar de que muchas veces las quieren hacer ver como algo completamente ajeno en cuanto a características a la religión. Sin embargo, pues ya vimos que sí existen esas similitudes y justamente es lo que ahorita vamos a empezar a retomar. Vamos a ver ya de lleno cómo todos estos conceptos teóricos tienen una aplicación directamente ya al momento de que estudiemos histórica y antropológicamente las religiones afrocaribeñas. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, religiones afrocaribeñas. Primero lo leo y después se los explico. Primer punto, se les considera religiones afrocaribeñas a todos aquellos sistemas religiosos que surgen a partir de la diáspora cuando los colonizadores europeos traen mano de obra africana al continente americano. Es decir, básicamente las religiones afrocaribeñas van a surgir a partir del proceso de colonización del continente americano. Previamente a esto tenemos las religiones africanas, que son sistemas religiosos muy propios de la región de este continente. Son sistemas religiosos que se caracterizan por los elementos que ya vimos en la clase pasada de religiones africanas. Y será justamente hasta que los europeos conquistan América que van a empezar a llegar estos esclavos. Eh, Prácticamente llegan a nuestro territorio en los barcos negreros, como se les denominaba, porque la mano de obra americana, es decir, toda la población nativa del continente americano, no contaba, o mejor dicho, no estaba acostumbrada a un estilo de vida tan pesado como el que le impusieron los españoles colonizadores o los portugueses colonizadores, según sea el caso. Entonces esta población nativa empieza a morir, empieza poco a poco a disminuir, a tal grado que simplemente en la época colonial va a morir 3/4 de la población nativa, debido a estas condiciones tan extremas en las que los ponen a trabajar. Entonces, para reemplazar esta población, los europeos empiezan a traer africanos para que trabajen todas esas tierras o se dediquen a las minas, que es la principal actividad económica que le asignan a los africanos por sus características físicas. Es decir, todo aquello que la población nativa no puede hacer, la va a empezar a hacer la población afro, que son traídas, como ya lo dije, o mejor dicho, por los barcos negreros. Ahora, siguiente punto. Los africanos van a traer consigo diversas prácticas culturales. Repito, los africanos traen consigo diversas prácticas culturales, entre ellas sus propios sistemas religiosos, mismos que se encuentran unidos a sus además prácticas. No hay separación entre el mundo sagrado y el profano. Bueno, vamos a explicar esto. Básicamente, los africanos que llegan al continente americano conciben el mundo como un todo, algo así, un mundo completamente unido en lo mágico, en lo religioso, en lo espiritual, en lo científico, en lo tecnológico, o sea, todo va de la mano. Esta idea de querer separar ciencia de tecnología, de querer separar ciencia de magia, ciencia de religión, o sea, acotar estas áreas a ciertos
conocimientos, es muy propia de Occidente, muy propia del mundo europeo. Esa división no existía en el mundo africano. Los mitos y los ritos van íntimamente ligados también, por ejemplo, con la historia de estos pueblos. Sus métodos medicinales, sus métodos mágicos son muy propios, o mejor dicho, se encuentran dentro también de las prácticas curatorias. Es decir, ellos no separan las actividades humanas como en el caso de Occidente. Simplemente todo es conjunto de un todo. Entonces aquí tenemos un gran problema, porque para ellos el mundo sagrado y el mundo profano van de la mano. Ya vimos anteriormente que las clasificaciones de sagrado y profano se dividen en el estudio de teoría de las religiones. Sin embargo, aquí no existe esa división. Son cuestiones que van completamente unidas, que no tienen por qué ir separadas. Entonces es una contraposición bastante difícil la que aquí encontramos. Incluso si recordarán el texto que les mandé, el texto que yo escribí, se darán cuenta justamente de esa contraposición de cosmovisiones. Cómo no es lo mismo ver ¿cómo se llama? O sea, no es lo mismo ver este mundo tan acotado, tan etiquetado, tan clasificado por los europeos, a este mundo tan inclusivo, tan ligado entre sí que tienen los africanos. Siguiente punto. Los religiosos africanos se mezclan con los cultos católicos y en ocasiones con lo mesoamericano. Esto ya en el caso de la llegada al continente americano. Vamos a explicar. Básicamente, para los africanos que llegan al continente americano, les va a ser muy difícil conservar sus ritos de iniciación, sus ritos y prácticas religiosas que van contemplándose. O sea, son cosas que empiezan a complicarse muchísimo para ellos. ¿Por qué? Porque llegan a un continente con una dinámica poblacional completamente diferente al cual ya están acostumbrados. Esta es una situación bastante delicada, porque para empezar, el africano no llega a América en condición de huésped. El africano llega al continente como esclavo. Incluso pierde sus cuestiones de derechos. No tienen derechos porque no son considerados personas, son considerados mercancías. Entonces, se tienen que adaptar a lo que sus dueños le van diciendo. Por lo tanto, conservar sus condiciones de vida previamente, antes de ser capturados, se vuelve un reto enorme y algo que difícilmente van a lograr. Recordarán también en la clase de religiones africanas que los sistemas religiosos de África van muy ligados a la comunidad. Y en este momento conservar una comunidad es algo muy, muy difícil. ¿Por qué? Por lo mismo ya mencionado. Llegan los barcos llenos de población afro y los van a empezar a separar. A ellos les sale sobrando si había familiares, les sale sobrando si iban parejas. Ellos los separan acorde a sus intereses. Era muy común, por ejemplo, que toda una familia quedara completamente dividida, que mandaban a los niños a una zona, a ciertas actividades, mandaban a los papás a otra zona del área de trabajo, y esto va a complicar muchísimo que los ritos culturales que dependen directamente de la comunidad se puedan conservar. Les mencioné que se mezcla con lo católico y en ocasiones con lo mesoamericano. Cada país va a tener sus propias particularidades. Cada virreinato va a tener sus propias particularidades. Pero en términos generales, existe una mezcla inmensa con lo católico y también con lo mesoamericano. ¿Por qué? Porque hay población nativa y esa población nativa es mayoría. En la época colonial, el grupo poblacional mayoritario, más allá de que empieza su exterminio y demás, es la población nativa. La población que hay en su mayoría es la misma población indígena. Entonces, la mayoría de los cultos
que van a adaptar los africanos va a ser de carácter mesoamericano. Vamos a ver. Muy bien. Ahora yo les pregunto, y quiero aquí ya hacer un poco más dinámica la clase. ¿Por qué o en qué momento, según sus conocimientos previos, en qué momento llega la santería a México? ¿En qué momento llega esa religión aquí a México? ¿Quién me responde? Yo tengo, creo que la santería como tal ya llega más ampliamente difundida no hace mucho tiempo, no sé, en los últimos, digamos, 9 años. Si bien antes sí hubo una influencia de personas que llegaron de Cuba, ¿no? Tanto como artistas y músicos, creo que no se abrió la sociedad mexicana a este sistema religioso como la santería, pero sí en la música de Celia Cruz y toda esta gente que llegó, en sus canciones es muy notorio que hablaban de estos, como los orishas y así, pero no había una práctica como tal que se empezara. Yo lo he visto como en los últimos años que ha habido un boom. No sé si estoy bien o no. Muy bien. Sí, de un tiempo para acá ha tenido mucho auge, pero eso no quiere decir que no existiera. Simplemente siempre ha sido un culto muy reservado, justamente por esa satanización que existe al respecto. Pero sí, más o menos tienes cierta noción. Bien, bien, bien con esa información que nos das. Creo que Areli también quiere participar. Ah, sí, profe. Bueno, lo que yo tenía entendido es que llega después del triunfo de la Revolución Cubana, sobre todo por los exiliados cubanos que llegan a México, específicamente a barrios muy marginales de la Ciudad de México, como lo es Tepito, La Merced, la colonia Bondojito, la Valle Gómez. Eso es lo que yo sabía sobre la llegada de la santería a México. Muy bien. Ok. ¿Quién más me puede decir? ¿Qué más me pueden decir sobre la llegada de la religión a México? Sin embargo, yo pienso que también como tal santería no creo que pudiera haber llegado, pero sí algunos rasgos de religiosidad de matriz africana con los esclavos de origen africano que llegaban a México en la colonia. Sí, en eso hay tienes cierta razón. Sí, muy bien. Ahorita vamos a ir recopilando todo esto que me van diciendo. Los demás, ¿qué dicen? ¿Qué nociones tienen? Adelante, Eunice. Sí, gracias. También llegan cuando llegaron los afrodescendientes a Veracruz. Entonces, llegan a partir de que los españoles trajeron esclavos también aquí a México. Ok, ¿quiénes llegan? Específicamente la religión de la santería o algún otro grupo o quiénes llegan en ese momento. No, los esclavos que traen, ellos ya tenían conocimientos de su religión, entonces es cuando también se empieza a propagar. Y hay muchas personas afrodescendientes en Veracruz y en Guerrero. Sí, pero ¿qué sistema religioso llega? Recuerda que en toda África no es una cuestión cultural homogénea. Hay diferentes sistemas religiosos, cada uno con sus particularidades. ¿Tienes alguna noción de qué religión llega aquí a Veracruz? Pues llega el catolicismo, pero ellos ya tenían sus costumbres, ahora sí que prácticas de la religión santera.
Espera, o sea que consideras que la población que llegó aquí a Veracruz ya llegó con esa santería, con ese sincretismo católico. No, no, no estoy diciendo eso, sino que algunas personas ya tenían conocimiento, pero obviamente no lo eran todos. Ok, ahorita lo retomamos porque me parece un poquito confusa tu participación. Hay cosas que no me quedan del todo claro, pero ahorita lo retomamos. Este, ah, alguien levantó la mano, a ver, permítanme. Alejandro, adelante. Siento que tratar de ver qué religión de África llegó a México es muy confuso porque recuerdo que en alguna clase yo vi que la diáspora africana en México era como el eslabón perdido, porque no, los especialistas decían que no encontraban como unos rasgos que unificaran a la población afro en México, como si lo tuvieron otras poblaciones que llegaron, no sé, a Colombia o los garífunas en Centroamérica. Los primeros estudios que yo conozco son, bueno, Aguirre Beltrán, que trabaja esta parte de las comunidades afrodescendientes, pero no, creo que no habla en sí de religiosidad proveniente de África. Toma cuestiones como de la sombra, el tono, que tenían que ver más relación con las tradiciones precolombinas e indígenas, pero en sí no tengo el dato de si hubo una religiosidad tan fuerte. Entonces, unas personas que yo escuché en un congreso trataban de decir que ellos eran, no sé, afros porque tenían ciertas particularidades de la costa. Y entonces otras personas de Colombia que eran afros decían que eso también lo hacían las personas costeñas de Colombia, pero que no necesariamente tenían que ver con lo afrodescendiente. Entonces al final quedaron que en México no había, no se había visto una realidad así cultural como si se desarrollaron en otras partes del continente. Ok, todo eso que mencionas está bien interesante. Sí es difícil acotar el sistema religioso que llega aquí a México, porque recordemos que no hay fronteras delimitadas en África, como lo vimos la clase cuando retomamos las religiones africanas. Es difícil definir a qué religión pertenecían y todavía más difícil porque para el Santo Oficio daba igual el sistema religioso al cual pertenecieran. Para ellos eran mano de obra, simple y sencillamente. Sí, y además creo que muchas personas pues hablaban varias lenguas, ¿no? Y en ocasiones se encontraban esclavos que eran de habla yoruba y bantú y dieron origen pues, a otras lenguas como criol o el palenquero de Colombia. Situaciones así se encontraron las personas esclavizadas. Sí, o sea, el concepto incluso de pertenencia a una nacionalidad es algo bastante complejo. Y más en el caso de México, porque en el caso mexicano la población nativa se empezó a mezclar desde el inicio, mejor dicho, la población afro se empezó a mezclar con la población nativa desde el inicio. Entonces, es un problema, ¿no? Al momento de querer clasificar. Pero lo que sí podemos destacar son los grupos mayoritarios. El grupo mayoritario que llega a México, principalmente a la costa de Veracruz, a la costa de Oaxaca, Oaxaca, ¿cómo se llama? Al lado de Oaxaca, Guerrero, o sea, son en su mayoría bantú, población bantú. Entonces, ahorita vamos a analizar sus particularidades, pero y bueno, también quería destacar lo que mencionaste, cómo siempre se hacen estos congresos afro y como que incluso reniegan del aspecto religioso, o porque siempre lo dejan de lado, siempre analizan todo según ellos culturalmente hablando y desechan por completo lo religioso.
como si eso no entrara en la cultura, como si eso fuera punto y aparte, como si les diera miedo tocar ese tipo de temas. Es muy común, de hecho, siempre que yo llego a ver un congreso, un coloquio al respecto, veo como siempre los ponentes evaden esos aspectos de la religión. Es bastante particular ese tema. Ok, ok. Bueno, ¿alguien más gusta agregar algo antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, ya explicando todo este contexto histórico de los afro en México? Muy bien, pues vamos a ver. Vamos a ir desglosando parte por parte. Ok. Para empezar, desechemos la idea de que se puede hablar de santería antes del siglo XIX. No existe la santería antes del siglo XIX. Tenemos históricamente hablando, no tiene sustento hablar de santería antes del siglo XIX. Tenemos diferentes sistemas religiosos africanos, con las particularidades generales que ya les di en la sesión pasada. Pero bueno, vamos a ver, en el caso de la población nativa aquí en México y su relación con los afro, hay que destacar las características de la época. Y de esto lo retomo directamente de la doctora Yolot González, quien estudia todos estos temas. Nos dice, bueno, en el virreinato de la Nueva España hay un gran control sobre los esclavos, debido a que no querían que contaminaran al indígena durante el proceso de evangelización. Vamos a definir el lugar social que ocupa cada grupo. El indígena tiene la situación o se le clasifica jurídicamente hablando como un individuo en minoría de edad, es decir, una persona que no puede tomar sus propias decisiones. Que en su lugar, lo único que puede hacer como buen menor de edad es acatar las indicaciones que le dan los mayores de edad, que en este caso es la población europea, ya que supuestamente el indígena no se puede cuidar ni a sí mismo casi, los asignan en un primer momento bajo sistemas de encomienda a diferentes haciendas con españoles. Estos españoles tienen la obligación de darles de comer, darles de vestir y darles un lugar donde dormir. A cambio, el indígena debe de trabajar para ellos, ya sea en las haciendas, ya sea sembrando, ya sea cuidando al ganado, ya sea X o Y actividad, ya sea estando con el personal de limpieza, no sé, X o Y. Pero no pueden tomar sus propias decisiones los indígenas. Y encima de esto tenemos otra situación. El indígena está en un proceso de evangelización. Recordemos que la conquista de México y en general de América se lleva a cabo con la causa, entre comillas, la causa diplomática de que se va a conquistar las tierras para convertirlos al catolicismo, para hacerlos buenos católicos o buenos cristianos. Entonces, el hecho de que llegue población afro representa un arma de doble filo, porque por un lado sí te van a rendir la población afro para que puedas trabajar todas aquellas actividades que la población indígena no soporta realizar. Pero por el otro lado corres el riesgo de que estos africanos interrumpan o atrasen el proceso de evangelización que buscan realizar dicha población europea. O sea, es algo delicado. Entonces, ante esta situación, ya les mencioné, en cambio, el africano no es considerado una persona. No están catalogados como personas, están catalogados como cosas, como objetos de trabajo, mano de obra barata, gratis.
Entonces, si están considerados como mercancías, realmente no tendría mucho sentido que cuidaran el aspecto religioso de los africanos. Sin embargo, si en este contexto, en el caso del virreinato de la Nueva España, sí hay que cuidarlos, porque representan una amenaza potencial en el proceso de evangelización. Entonces los van a tener bien supervisados. No es bien visto que un africano conviva con un indígena. Entonces están supervisándolos día y noche prácticamente. En el caso de la población afro que llega aquí a México, como ya lo dije, pertenece al sistema religioso bantú. Y nos dice la doctora Yolot González. Los bantú tienen igual ese sentimiento de pertenencia a la comunidad. Y sí existe un culto a los ancestros, pero es un sistema religioso un poquito menos estructurado en cuanto a mitos y ritos que, por ejemplo, los Yoruba. O sea, no tiene esa jerarquía o esa estratificación tan detallada como en el caso de la religión Yoruba o la religión Vudú. Y si a eso le aumentamos que a la población bantú los empiezan a separar, van rompiendo ese lazo de pertenencia a la comunidad y a la familia. Entonces vas quebrantando ese sistema religioso que venían trayendo. Y por si fuera poco, aumentamos el siguiente punto, el de que las prácticas de los africanos van a terminar diluyéndose con el catolicismo y los sistemas religiosos mesoamericanos. O sea, esa población afro de por sí va a verse afectada, por lo ya antes mencionado, porque se separan las familias y demás. Pero a eso hay que aumentarle que se van a ir mezclando con el catolicismo y con las prácticas mesoamericanas de los mismos indígenas. Porque ellos, estos indígenas, muchas de sus prácticas incluso son muy similares, repito, son muy similares a las prácticas africanas. Por ejemplo, lo que vulgarmente se le denomina agua de calzón. Es una práctica presente en la religión, en muchos sistemas religiosos africanos, pero también se encuentran presentes en el sistema, en los sistemas mesoamericanos. Las limpias igual son prácticas de origen tanto mesoamericano como africano. Son sistemas religiosos que convergen en muchos puntos. Entonces, llega el momento en el que es completamente imposible decir esto es afro o esto es mesoamericano o eso incluso puede venir de una herencia novohispana. O sea, se sincretizan tanto y por ser un grupo minoritario y fragmentado, las creencias bantú se van diluyendo cada vez más y más en el caso mexicano. Claro que prevalece, ¿no? Hasta la fecha, por ejemplo, en la danza de los diablos, el hecho de que haya este sentido de pertenencia a la comunidad, muy probablemente viene de ese contexto afro, pero son muy difíciles de rastrear. Entonces, esa interferencia, en el caso americano, en el caso del virreinato de la Nueva España, hace muy difícil que el sistema religioso se haya establecido, tal como, por ejemplo, en Cuba o, por ejemplo, en el mismo Brasil. Entonces, vamos a ver cómo cada país o cada región tiene sus propias particularidades. Ahorita vamos a ver otros casos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda con el caso mexicano? Todo bien, profe. Muy bien, excelente. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo llega la santería a México? Pues ya vimos que al menos en los siglos de colonización no llega. Ni la santería, ni la religión yoruba, porque a México no llegan esos grupos poblacionales. Entonces no llegaron en este momento. Ahorita veremos cuándo llegan entonces.
Vamos a ver la siguiente diapositiva. No sé si ya se los había mostrado, pero este es un proceso inquisitorial que encontré en el Archivo General de la Nación, que tiene su sede aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de Lecumberri. Este es un caso de un africano que fue juzgado por la Santa Inquisición. Y dice Pablo Negro, esclavo de Juan de Beltrán, de Catalina Ortiz, de la Veracruz. Vamos a ver. No se los puse. Generalmente pongo el documento antes de ser paleografiado, pero no sé por qué aquí no se los puse. Les voy a leer lo que dice ese documento. Dice, muy ilustre señor, el doctor Martos de Boerques, fiscal del Santo Oficio, de la Inquisición de esta Ciudad de México, es decir, es juzgado en Ciudad de México y, bueno, tiene su sede en la Ciudad de México, perdón, y sus provincias, premisas de la solemnidad del derecho, denuncio y me querello de Pablo, o sea, el acusado, Pablo Negro, esclavo de Juan de Beltrán, y de Catalina Ortiz, su mujer. Ambos son vecinos de Veracruz, y digo por información en el Santo Oficio, consta él, susodicho, es decir, Pablo. Pablo es visto como un mal cristiano por haber cometido delitos contra nuestra Santa Fe Católica, ley evangélica y contra lo que tiene y enseña la Santa Madre Iglesia Romana. Es decir, se le acusa a Pablo de no apegarse a la religión católica y estar en esta idea tan necia de practicar sus brujerías y sus cosas del diablo prácticamente, por no apegarse a esas cuestiones que te establece la fe católica. Y dice, y haber usado de sortilegios, supersticiones y hechicerías, invocando al santo nombre de Dios y de su bendita madre y de los santos, mezclando las cosas santas y sagradas con las profanas. Este párrafo es bastante revelador. Nos está hablando de cómo este esclavo empieza ya a mezclar sus cultos, los cultos africanos, con cultos católicos. O sea, ya empieza una mezcla. Este fenómeno de sincretismo, bueno, la sincretización tarda muchos años, pero ya vemos cómo empiezan los inicios de mezclar unos con otros desde este momento. Y nos habla de esta parte de aquí, se los vuelvo a leer, mezclando las cosas santas y sagradas con las profanas. Pues obviamente las va a mezclar un africano, porque volvemos a lo mismo. Para ellos no existe una división entre lo sagrado y lo profano, los dos van de la mano, ambos planos coexisten en una misma realidad. Por eso era de esperarse que las mezclara. En cambio, para el europeo, pues era una abominación, porque el europeo siempre ha tendido a clasificar y etiquetar todo desde el inicio. Y nos dice, todo para el efecto de conseguir sus torpezas y abominaciones y por querer saber las cosas por venir. Repito, conseguir sus torpezas y abominaciones, es decir, cumplir sus deseos personales. Recordemos que en las prácticas mágicas, ya lo vimos en la historia de las religiones, es muy común que la magia sirva para manipular al numen, para que el numen te haga un favor. Cumple lo que tú le estás pidiendo, le ofreces algo a cambio de otra cosa. Y dice aquí, y por querer saber las cosas por venir. Esto nos habla prácticamente de que se estaba ocupando métodos adivinatorios, métodos de oráculos. ¿Cuál? No sabemos. La carta no nos lo dice, pero nos habla de métodos predictivos, de métodos de lectura de huesos, no sé, X o Y.
em, que es, saber las cosas por venir, que solamente consisten en el libre albedrío del hombre y, y las presentes y ocultas que solo el demonio. Es decir, se le acusa de ocupar métodos adivinatorios para saber cosas que solamente le corresponden a Dios y cosas que solamente el diablo puede saber. O sea, ¿cómo se le ocurre a este africano querer saber cosas que no le corresponden? O sea, es muy grave lo que cometió, ¿no? A ojos de la Iglesia Católica. Dice que solo el demonio las pueden alcanzar invocándole juntamente con Dios y con los santos para dichos efectos. O sea, para la persona que juzgó a este nativo, básicamente el esclavo Pablo mezcló a su diosito católico con, junto con los santos, con el diablo. No sabemos quién es ese diablo según el católico, porque para ellos todo es el diablo, ¿no? Entonces, lo que sí podemos destacar es que no sabemos a quién, pero sí había una entidad, sí había un numen africano al cual le estaba rindiendo culto o al cual tenía como imagen para alabarle. Y nos dice, para dichos efectos, ¿y por qué debe ser castigado? A vuestra señoría suplico, mande prender al dicho Pablo, esclavo, y traerlo a una de las cárceles secretas de este santo oficio, a donde preso protesto ponerle la acusación más en forma, y seguir contra él mi justicia, la cual pido y juro en forma. Es decir, esta denuncia se hizo para que tomaran prisionero a Pablo. O sea, no lo tenían detenido en este momento. Entonces, apenas estaba solicitando que lo llevaran lo llevaran prisionero. No sabemos, bueno, no me di a la tarea de investigar un juicio ya en forma en contra de él. Eso es apenas una petición para que lo manden a tomar prisionero. Pero, o sea, nos deja ver cuestiones bastante reveladoras. Si no analizamos el documento en su horizonte histórico, desde el momento en el que se leen palabras como Dios y los santos, mucha gente pensaría que se habla de un caso de santería, pero no, o sea, es imposible. Históricamente hablando, no hay sustento de orígenes de la santería previo al siglo XIX. Y aparte, esto que nos menciona son cuestiones muy propias de los sistemas religiosos africanos. No nos podemos orientar, no hay argumentos sólidos para sesgarnos hacia un sistema religioso específico, por lo que ya nos mencionaron anteriormente, lo que nosotros mismos estábamos hablando ahorita. Pero sí nos habla de un sincretismo, de un inicio de sincretismo entre cultos africanos y entre cultos católicos, que bueno, por las condiciones históricas en las que se dio el proceso, terminó ganando la esencia católica. Y tanto lo mesoamericano como lo afro van a terminar siendo elementos que van a enriquecer al catolicismo en el caso de América Latina, pero no van a conservar su esencia en sí. Aparte, ese documento que les acabo de leer, si revisamos, es de 1594. Es un santo oficio muy antiguo, digo, muy joven, recién instaurado en el territorio novohispano. Y pues apenas vamos a ir viendo cómo se van relacionando estos grupos poblacionales una vez que conviven los tres, llámense elementos culturales, católicos, africanos y mesoamericanos, apenas están empezando a convivir. Entonces, si esto se da en los primeros años, imagínense cómo se habrá dado esa mezcla a través del tiempo. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, estamos bien, maestro.
Muy bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en otras regiones. Ya vimos que en el territorio novohispano así hubiera llegado la religión yoruba, difícilmente se hubiera convertido en santería. Entonces, pues vamos a ver por qué surgió. Si ya vimos que en el territorio novohispano de la Nueva España no se puede, vamos a ver por qué en otras regiones sí florecieron esos sistemas religiosos. Básicamente las condiciones de trabajo, en el caso de las islas del Caribe, son muy diferentes. Aquí sí se puede conservar la religión porque no se les tiene vigilados. Para empezar, cuando esta población llega al Caribe, la población nativa ya prácticamente había desaparecido. Entonces, de hecho, la población afro llega al Caribe porque la población nativa se les murió. Prácticamente por las condiciones de trabajo a los que se les ponía, toda la población nativa se murió por una carga de trabajo tan excesiva. Entonces podemos decir que prácticamente los africanos que llegan cuentan con una isla para ellos solos, casi casi. No tienen que compartirla con nadie más que con los pocos españoles que los supervisan trabajar. Entonces, ante esta situación, la población afro, porque aparte las islas del Caribe no tienen una función, por lo mismo de que ya no hay población nativa, no es un territorio que busque ser evangelizado. Ese no es el objetivo. Simplemente el Caribe cumple una función administrativa productiva. Es decir, las islas del Caribe funcionan para dos cosas. Para desde ahí gobernar otros territorios y dos, para producción de materia prima, principalmente de caña de azúcar, entre otros sembradíos como por ejemplo el de tabaco. El tabaco es otro de los grandes sembradíos de estas islas. Entonces, la dinámica es muy diferente. Realmente, incluso los mismos españoles no les prohíben realizar sus prácticas culturales a la población que aquí llega, porque es una forma de mantenerlos entretenidos. Porque dicen, ok, ahí están esos africanos, están haciendo cosas bien raras, están danzando, están cantando, no sé qué hacen, pero están tranquilos. No me están causando problemas, no se están rebelando. Que sigan haciendo lo que quieran, me sale sobrando siempre y cuando no se vayan a rebelar. Entonces, eso también favorece a que las religiones afrocaribeñas sí logren prevalecer aquí. Y aquí sí, los grupos que llegan al Caribe, tenemos identificados, hay muchísimos, pero predominan dos. Los Yoruba y los Vudú, lo que actualmente se conoce como Vudú. Hay muchos más, pero recuerden lo que les dije. Hay algunos sistemas religiosos más estratificados, mayor grado de complejidad que otros. Entonces, estos, en el caso de los otros sistemas religiosos que llegan, poco a poco van siendo absorbidos por la religión yoruba y por el vudú, porque son sistemas africanos más estratificados. Y es muy común que poco a poco vayan absorbiendo a los otros sistemas religiosos. Los vayan, así como por ejemplo el catolicismo. Ya ven que les dije en la clase de antropología de religiones que son macrosistemas que van absorbiendo pequeños sistemas religiosos. Pues fue lo mismo que aquí pasó. Poco a poco los yoruba y el vudú terminan absorbiendo a los otros sistemas y los adhieren en cuanto a elementos culturales, pero pierden su identidad en términos generales. Entonces, esto es lo que va pasando. En el caso, y por si fuera poco, tenemos este elemento que nos dice, mediante danzas, cantos, bailes y pinturas, los africanos conservan sus prácticas religiosas. Ya les dije que realmente no les importaba a los españoles o a los franceses, según el caso, que ellos hicieran sus prácticas. Uno, no las entienden. Dos, están mezcladas con danza, con cantos, con bailes y con pinturas.
sea, lo artístico va muy ligado a lo religioso, mágico religioso. Entonces no las entienden. Y como dicen, pues nada más está bailando, pues no hay problema. Lo que no saben es que realmente estaban alabando a sus deidades. A lo mejor si las hubieran entendido, no se los hubieran permitido hacer. Pero como no los entendían y todo va mezclado en este caso de los afro, lo dejaron que prevaleciera. Y gracias a esto es que los sistemas religiosos afrocaribeños logran prevalecer, porque realmente no hay, o sea, las mismas condiciones del lugar permiten que estos sistemas religiosos permanezcan y además de eso empiecen, al igual que en el caso de Veracruz, empiecen a mezclarlo con otras cosas. Poco a poco los mismos africanos dicen, ese santo católico se ve muy bonito, vamos a ver con quién hay similitud. Y dicen, pues tenemos, no sé, al santo niño de Atocha, se parece a mi Elegua. Entonces, pues vamos a hacer la similitud. Y poco a poco se van sincretizando, se van comparando a Elegua con el santo niño de Atocha hasta que los convierten con el paso del tiempo en una sola imagen. Así es como se da ese proceso de sincretismo, por ejemplo, en el caso de la santería, de lo yoruba con lo católico. Y una vez que la religión yoruba se sincretiza con el catolicismo, da origen a un nuevo sistema religioso. Este nuevo sistema religioso conocido como santería. Vulgarmente conocido como santería, cuyo nombre correcto es regla de Ifá, regla de Oshá, regla Locumí incluso. Entonces son diferentes religiones que van germinando y su producto final serán las religiones afrocaribeñas que vamos a empezar a estudiar en este curso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Yo tengo una duda. Claro. Este sistema religioso que se denominó vudú, el grupo étnico era, ¿cómo se llama? ¿Qué grupo étnico era? Vienen de la región de Togo y de Benin. Pero ¿Es hasta donde fue el antiguo imperio de Dahomey? me parece que sí. Ahorita no tengo el dato a la mano, pero sí. Ok. Sí, sí, sí. Hasta donde tengo entendido, el término vudú también tiene cierta aplicación, como en el caso de los yoruba, por la lengua vudú, hasta donde tengo entendido, porque es la lengua nativa. Ya en el caso haitiano veremos que la lengua de los vudú, del quienes practican el vudú, se convierte en el francés criolé, pero en el caso africano, vudú era también sinónimo de la lengua que se hablaba en un inicio. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios? Cierro las diapositivas y los quiero escuchar a ustedes.